Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Dios los bendiga ricamente. Es un gozo, un privilegio estar con ustedes una vez más esta noche y en este día tan especial, uno de los días más cortos del año y que celebramos el Día del Padre. Ha habido seguramente, a pesar de la cuarentena, a pesar de las limitaciones, ha habido hermosas reuniones familiares, honrando como el Señor manda. En los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que felicitaciones a todos los papás y a todas las familias que han honrado a sus padres, y a aquellos que no han podido estar en forma presencial, lo han hecho en forma virtual. Y bueno, como en mi caso recién termino de recibir una tremenda sorpresa de mi hijo, mi nuera, mi nietito, que están a miles de kilómetros y me hicieron llegar un obsequio. ¿Qué les parece? Ah, bueno, las cosas están así ahora. Es tremendo, estoy muy emocionado, ¿eh? Así que espero poder concentrarme en el mensaje que tengo que compartir contigo, porque realmente estas cosas nos llenan de gozo y de alegría cuando vemos el resultado de nuestros hijos. Pero antes del mensaje les quiero recordar que estamos con el centro de recepción y de distribución de alimentos, colaborando con Acción Social, aunque cada uno trabaja por su lugar. Ellos hacen su trabajo con las distintas instituciones educativas que se reparten la mercadería, pero hemos tenido en nuestro corazón tratar de llegar quizás a aquellos que no les alcanza o que no pueden acceder a tales cosas, aunque hay muy buena cobertura social, gracias a Dios, aquí en Montehermoso. Así que felicitamos a las autoridades también por esto. Y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, y estamos día a día recibiendo más y más donaciones de la comunidad montehermoseña en la iglesia evangélica frente a la comisaría, de 14 a 16:30, donde hay, hermanos, siempre un dúo que esté allí, que se van turnando cada día para recibir y para entregar a aquellos que necesitan alimentos. Así que si usted necesita, acérquese, y si tiene deseo de donar, acérquese, o también pondremos un teléfono, porque algunos quizás quieren, pero no tienen quizás la posibilidad de llegar. Entonces veremos la posibilidad nosotros esta semana de acercarnos, si usted nos llama que quiere hacer alguna donación importante. Dios le bendiga, y ahora vamos a la palabra del Señor. Y para todos los papás, en manera especial, esta palabra, porque la figura paternal es clave en el hogar, en la familia. Es muy traumático para los niños cuando no tienen la figura paternal, cuando no está presente la figura paternal, cuando no pueden acudir a ese padre, porque aunque esté a veces físicamente presente, no está mentalmente, anímicamente, con tiempo para brindarle esa atención a sus hijos. Y entonces quisiera compartir con los papás, o con aquellos que van a ser papá, y por qué no hacerlo también con aquellos que son padres sustitutos, que muchas veces son los abuelos, que es importantísima la figura paternal para los varoncitos, para que no se desvirtúe la identidad sexual, la identidad del hombre y la identidad de la mujer, que es lo que hoy se está procurando hacer, que se desvirtúe, que no se tenga en cuenta el origen físico de lo que Dios ha creado y ha dado a cada uno, al hombre y a la mujer. Físicamente los ha hecho totalmente distintos, para que cada uno pueda ser identificado de esa manera, y no psicológicamente, mentalmente, de otra manera, sino físicamente, lo que es un varón y lo que es una mujer. Entonces, a fin de que podamos ayudar a nuestros hijos, tenemos
que tomar un rol fundamental y hacer un esfuerzo grande, querido papá, querido varón. Si Dios te ha dado el honor, ¿te has pensado alguna vez el honor que tiene nosotros como varones? Hablamos hoy para nosotros, ¿no? Los que en el Día del Padre, el haber tenido de parte de Dios este empoderamiento, que nos haya delegado esta tremenda bendición de ponernos como cabeza del hogar, como jefe de la familia, haber engendrado biológicamente a nuestros hijos, pero de ahí en adelante cumplir las otras funciones. Para esto nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios es nuestro Padre. Si nosotros vamos al principio, Dios quiso tener esa relación con el hombre y la mujer, de padres a hijos, y nos dio todo como hijos que heredan las riquezas de su padre y pueden disfrutarla. Que solamente Dios le dijo, tenés que trabajar en el huerto y tenés que cuidarlo. Cuando le dijo tenés que cuidarlo, no solamente habla del cuidado de atender bien ahí todo lo que es, sino del cuidado que había que tener, porque seguramente daba a entender que había un enemigo que podía penetrar en ese lugar tan maravilloso, en ese paraíso, en ese huerto del Edén, y podía llegarles a perjudicar. El hombre, no sé cómo hizo, si descuidó. Lo que sí sabemos es que a su mujer la descuidó porque ella estaba sola, y el enemigo sabe a veces la parte más débil, aunque muchas mujeres hoy capaz que se ofendan por esto, pero tengamos en cuenta que no lo digo en mal concepto, sino emocionalmente, espiritualmente, a veces es más vulnerable allí la dama, y entonces el enemigo supo por dónde, por la debilidad, como te trabaja a ti, me trabaja a mí, que cuando nosotros hemos cedido algún área de nuestra vida, entonces el enemigo ya sabe cuál es nuestra debilidad, y ahí es donde va a atacar. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Ahora, entonces allí es donde el hombre pierde esa relación con su Padre Celestial y se torna un Dios lejano, un hombre lejano, un hijo alejado, que tenía como una gran barrera el pecado, la desobediencia. El Señor dice que el pecado hizo división, es como una barrera que le puso entre Dios y el hombre. Y ahí usted va a leer en la palabra de Dios en la Biblia que muy pocas veces, muy contadas veces, Dios aparece como Padre. Siempre aparece como Señor, como Dios, como yo soy el que soy, como aquel que infunde temor, aquel que realmente ama, pero va a encontrar un Dios muy fuerte, muy duro en el Antiguo Testamento. Entonces allí es donde nosotros tenemos que ver cómo Jesús, Dios mismo, se hace hombre y toma la figura de hijo, de hijo. Y Dios le da toda la autoridad a su hijo. Por eso cuando Jesús resucitó antes de ascender al cielo, dijo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios dio todo a su hijo. Por eso ya proféticamente del Salmo 2, fíjese, dice, honren al hijo, porque si no, se inflama de pronto la ira del Padre, la ira de Dios. Así que honrad al hijo. Y hay muchísimo problema hoy porque se ha deshonrado al Señor Jesucristo. Y entonces el Hijo de Dios ha sido deshonrado. No solamente cuando no se le reconoció que vino a la tierra y dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue llevado, fue tratado como el peor de los malhechores, sino aún habiendo resucitado,
aún habiendo demostrado con todas las letras, con todos los milagros, Jesús dijo esto: si yo no les hubiera hablado de la manera que ningún otro les habló, no tendrían pecado. Pero si yo no les hubiera hecho los milagros que nadie hizo, no tendrían pecado. Pero ahora lo han visto todo y me han aborrecido a mí. Y al aborrecerme a mí, han aborrecido a mi Padre también. Porque cuando tú desprecias al Hijo de Dios, estás despreciando a Dios. Entonces, cuando tú eres más devoto de cualquier otra persona y la honras a otra persona, y le pides y le buscas y le ofrendas y le haces distintos sacrificios a otra persona y no honras solamente al Hijo de Dios, Dios está airado por esas cosas. Por eso también vienen las cosas que vienen. Ahora, amigos, qué importante es que nosotros podamos recibir esto, que cuando Jesús viene, toma el papel de hijo y nos muestra que Él es el Hijo por excelencia. Por eso dice allí Juan 3:16, para los que saben, dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. No hay otro como Él. Algunos lo rebajan a la altura de un ángel, otros lo rebajan como un hombre, como un profeta, pero Jesús es Dios como el Padre. Lo dice en varios lugares la palabra de Dios, y Filipenses capítulo 2 dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como el más humilde de todo, aún a ser tratado tan mal que dio su vida en la cruz. Pero Dios lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y es en el único nombre que Dios acepta al ser humano que se acerque a Él. Es el único que eliminó la barrera que hablamos al principio. Y ahora el Señor tiene allí la puerta abierta. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el unigénito, fue obediente por excelencia. Jamás desobedeció a su Padre. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y allí establece entonces un nuevo título, o restaura lo que Dios quiso hacer al principio. Dice el Padre. ¿Cómo enseñó Jesús a orar? ¿Qué dijo cuando los discípulos le dijeron: ¿cómo vamos a orar? Enséñanos a orar. Y Él no le dijo: díganle el Señor Jehová. No le dijo: hablen a la mamá, hablen al santo aquel. No, no, no. Él dijo: ustedes tienen que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y sé que hay un altísimo porcentaje que sabe realmente esta oración. Lo hemos hablado en estos días, pero desde otro lugar del Padre Nuestro. Pero qué importante es que nosotros tengamos esta relación de hijos a Padre, y no de un ser humano a un Dios al cual está lejano, al cual tenemos solamente que temerle, que en cualquier momento y nos dice: mira que Dios te va a castigar, ¿no? A veces lo tenemos a Dios como con el látigo levantado, ¿no? Muchos lo presentan así, pero créame que cuando Jesús vino, ese Dios del Antiguo Testamento que se mostraba de esa manera, se transformó en nuestro Padre Celestial que nos ama. Y nos enseñó: ustedes tienen que relacionarse con Dios, con mi Padre, como su Padre. El mismo Padre del Señor Jesucristo es tu Padre, es mi Padre. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué relación tenés con tu Padre terrenal? Ay, 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 ay. Hay muchísimos que tienen problemas porque el Padre terrenal les ha abandonado. A veces de lo único que se interesó fue de tener una relación sexual pasajera, dejaron embarazada a una chica y desaparecieron. Y aunque la carga queda después por toda la vida, pues lo hemos visto en varios hombres, sin embargo, solamente son padres biológicos. Y entonces
uno a veces se ha criado solo o lo han abandonado cuando era chico. En mi caso, mi padre murió cuando yo tenía apenas 11 años. Pero a pesar de toda esa ausencia y todos los detalles, la pobreza, la situación de la invalidez de mi madre y todo, por la gracia de Dios, conocimos a Jesucristo, el Evangelio de Cristo, apenas los 2 años que mi padre había fallecido y fuimos restaurados y se sanó nuestro corazón. No nos quedaron resentimientos, por lo menos a mí no me quedaron dolores, esos traumas de que muchas veces nosotros lo miramos a Dios como hemos tenido, de acuerdo al padre que hayamos tenido, un padre golpeador, un padre borracho, un padre que nos ha tenido en la miseria, que se ha gastado todo en los vicios, un padre infiel que ha andado con una y otra mujer y nos ha dejado en el abandono. Tenemos esos antecedentes, nos arrastramos con esas cosas y muchas veces nos cuesta aceptar que nuestro Padre Celestial es un Padre lleno de amor. Es un Padre que está con los brazos abiertos. La palabra de Dios nos muestra en distintas oportunidades y el Hijo de Dios nos mostró realmente que Él quería mostrarnos cómo ser el Hijo ideal, cómo agradar a nuestro Padre Celestial y cómo nuestro Padre Celestial, aunque no lo libró del sacrificio, porque amaba y nos ama a ti y a mí, a sus otros hijos, para restaurarnos, para que nosotros que habíamos perdido los derechos de ser herederos de nuestro Padre Celestial, de recibir esa herencia que nos tiene preparada el Señor en los cielos para nosotros, la habíamos perdido, pero Jesús la vino a restaurar y Dios y el Señor Jesucristo, el Hijo, prefirieron sacrificar su vida, ellos sufrir para que tú y yo no nos perdamos eternamente y disfrutemos de esa herencia. Podemos nosotros despreciar a Jesús, podemos ponerlo en la categoría de cualquier otro, rebajarlo, que no es igual que Dios el Padre, que es el único a quien debemos amar y servir. No, si uno reconoce lo que Jesús hizo y lo que el Padre hizo con su Hijo, no puede ser allí. Y Jesús entonces siempre tuvo problemas y dijo, como me mandó el Padre, así hago, vamos. Y después estuvo allí en el huerto de Getsemaní sufriendo, sabiendo que venía esa terrible tortura y esa muerte horrenda en la cruz, pero él dijo, Señor, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, Padre, Padre. Ese era el título que Jesús le dio siempre y nos hizo a nosotros que tengamos ese acercamiento. Pasa de mí si es posible esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Ahí estaba para hacer la voluntad del Señor, del Padre, aunque fuera realmente al sacrificio. Y entonces allí es donde el Señor da su vida, pero Él, después que, antes ya había dicho, después que diera su vida, ya le había rogado al Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese allí al lado tuyo. Y el Padre nos dice de Filipenses capítulo 2, que por cuanto su Hijo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, siendo Dios como el Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Si tú te rindes a Cristo y reconoces a Cristo, estás glorificando a Dios el Padre. Jesús dijo, el que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esto es algo fabuloso. Y esa paternidad, Dios quiere que nosotros la imitemos. Pero solamente uno tiene la gracia y la fuerza para imitar a nuestro Padre Celestial, porque el Señor dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo vamos a imitar a Dios? Conociendo a Jesús. Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre para que tú y yo imitemos cómo se imita a Dios. Jesús lo imitó al Padre. Él no hizo nada por su cuenta.
ni siquiera habló por su cuenta, él lo dijo varias veces. Lo que oigo del Padre, esto lo digo. Lo que el Padre me manda, esto hago. En fin, y entonces allí es donde nosotros podemos imitar, pero ¿sabes qué? Necesitamos su fuerza. Vos y yo por nuestra fuerza, por más que querramos, jamás podremos lograr ser hijos como fue Jesús, ni llegar a ser padre como Dios quiere que seamos conforme a lo que Él nos ha dicho. Pero cuando vos te rendís a Jesús, cuando vos le pedís perdón de tus pecados, cuando vos empezás a comenzar a seguir al Señor, tu vida es transformada. Y más allá de ser un padre biológico, comienzas a ser un padre afectivo. Comenzás a amar a tus hijos. Pagás el precio, no importa cuál sea. Y hay muchos padres que podríamos decir que dan este ejemplo, que se privan a sí mismos, que aman a sus hijos, se sacrifican a sí mismos para que sus hijos puedan estar lo mejor posible. Y que le dan el amor, no solamente le dan una provisión económica. Como yo hablaba con un familiar mío y le digo, ¿y vos cuál es tu responsabilidad? Con 6 hijos. Y dice, mi responsabilidad es trabajar y traerles de comer. Bueno, es parte, pero hay una parte afectiva. Como siempre recuerdo aquella niña, y siempre lo he puesto como ejemplo, porque fue en una de las iglesias que nosotros pastoreábamos, y con mi esposa, y que le trae un regalo hermoso a su niña, y su niña le dice, yo mamá no te pido esto, yo necesito que vos estés conmigo. Y esta presencia, este acto presencial de un padre que se interesa. Yo sé que ahora nos han metido en la casa. Uy, uy, uy. Para los padres que no estamos acostumbrados a estar en casa ha sido indudablemente muy difícil. Pero escúchame, se está alargando la cosa. Espero que no se alargue para nosotros, pero no somos excepción, Pero Dios tiene misericordia todavía de Montermoso. Pero hay que tener en cuenta que el Señor quiere que dediquemos tiempo de calidad, tiempo afectivo, tiempo para estar, solamente para estar allí con nuestros hijos, aunque sean niños, que sean jovencitos, que sean más grandes, aunque sean casados. Es importantísima la figura del padre para los hijos, para que tengan ese respaldo. Hay como una protección, por eso el padre es la protección de la familia, que protege a sus hijos, por supuesto, a su esposa, los protege. Tenemos esa función. Dios nos dio, nos empoderó, nos delegó su autoridad, este privilegio, y nosotros podemos realmente ser esta persona. También los padres son instrumentos en las manos del Señor para perfeccionar a sus hijos. Recuerdo que entraba en el correo argentino, ahora de Bahía Blanca, y había una lista hace muchos años atrás. ¿Usted quiere que su hijo sea un delincuente? Entonces, déjele hacer lo que quiera. No se preocupe. No esté cerca de él. Que haga lo que quiera. Y entonces tendrá un verdadero delincuente con usted en su hogar. Dios nos ha puesto, porque Dios dice en Hebreos capítulo 12 que Él a sus hijos nos disciplina. Y muchas veces yo he orado y he dicho, Señor, antes de que yo vaya a errar el camino, antes que yo me vaya a salir de tu protección, por favor, disciplíname. Toma las medidas que tú quieras, porque tú eres mi padre. Yo no tuve padre terrenal. Pero necesito, Señor, porque si tú no tomas las medidas, aunque sean fuertes, aunque sean duras para mí, Señor,
yo puedo llegar a errar tu camino. Y doy gracias a Dios. Él ha tomado medidas fuertes. Y le pido que la siga tomando conmigo cuando necesito. Si no, no estaría acá. Si Dios hubiera sido tan blando como algunos piensan, no, Dios es amor, Dios nos va a perdonar todo, nos deja hacer lo que queramos y después, no es así. Dios es un verdadero Padre que quiere que nosotros seamos librados del mal. Y Dios puso a nosotros la gran tarea de poder guardar, perfeccionar a nuestros hijos, educarlos. Dice, no parece usted en la escuela. O dice, en la religión, mi mujer lo hace, van allá a la iglesia, aprenden tal o cual cosa y ya está. No. Dios nos ha puesto a nosotros como educadores. Y no podemos dejar en manos del Estado la educación de nuestros hijos. Aunque haya una educación organizada, ustedes tienen que darse cuenta, y ahora más que nunca, que se ha metido esa instrucción de hacerles cambiar de sexo a los chicos, perder la identidad sexual. Usted como varón tiene que ser valiente y tiene que vigilar, por supuesto, junto con su esposa, si usted la tiene, para atender esa necesidad de ver qué le están enseñando a sus hijos. Y los tiene que acompañar. ¿Por qué siempre tiene que ser la mujer la que va a los actos de la escuela? ¿Por qué tiene que ser la mujer siempre la que anda con los chicos paseándolos por allí, por el parque o por la plaza? Y los padres están allá con sus amigos, en el club, en el fútbol. ¿Por qué tiene que ser así? Amigos, vamos a pagar el precio si descuidamos esto. Pero si nosotros nos ponemos las pilas, como decimos, nos ponemos a acompañar a esos hijos, es la compañía más grande, más hermosa. Los chicos se sienten realmente honrados. Y aunque cuando lleguen a una preadolescencia o a una adolescencia, los chicos parezca que se sienten incómodos con nuestra presencia, no por eso usted le tiene que soltar la rienda, porque allí los están esperando hombres y mujeres mayores, quizás como usted, para agarrar a sus hijos y destruirlo. Usted tiene que estar cerca de sus hijos. Tiene como ser como aquel papá que la hija le dice, un amigo nuestro le dice, papá, quiero ir a tal cumpleaños. Muy bien, hijita, vamos a hacer. Pero acuérdese que yo a tal hora la voy a buscar. Sí, papá, porque sabían que el padre era derecho. Y entonces el padre fue, esperó ahí en el auto y la nena no salía. Entonces pasaron unos minutos, el tiempo prudencial, no sé cuánto fue, pero fue un tiempito bastante importante, así que papá entró en la fiesta y le dice, hija, te vine a buscar. ¡Wow! ¡Qué vergüenza para ella!, ¿no? Aquí encontré a una mamá que yo llevaba en el transporte escolar, está bien, hace tantos años, a la hija. Y la hija lloraba, pataleaba porque quería ir a tal o cual fiesta. Allí le dice, no, hija, vos no vas a ir. Y el padre estaba ahí, está bien, respaldando a la madre. Eso es lo que tiene que hacer el padre, respaldar a la madre cuando hace decisiones buenas, estar juntos, unidos. Y aunque realmente patalean y todas esas cosas así, y dicen, no, y ojo, no eran... El primero sí, pero este otro no eran evangélicos, ¿eh? No iban a echar la culpa que porque eran evangélicos les prohibían ir a tal o cual lugar. No, es porque el ambiente, hay que cuidar el ambiente, las compañías, y eso es responsabilidad de los padres, no solamente de las madres, es responsabilidad nuestra, porque tiene que guiar a sus hijos. ¿Cómo es la guía? La guía o el guía va adelante. Quizás un guía turístico, no sé cómo lo hace, yo nunca hice un viaje con un guía turístico, pero creo que el guía va. El vaqueano, le dicen, cuando hay caminos muy difíciles, como es el que toma allí el barco a la entrada de los puertos, que le dicen el práctico.
Porque aunque venga el capitán del barco, de una embarcación tremenda y venga de los países más importantes, el único que conoce el camino para entrar el barco hasta el puerto es el práctico. Y entonces el capitán se tiene que hacer a un lado, a cierta distancia. Van y encuentran el barco y se lo tiene que entregar el mando al práctico. Y el práctico entra por ese lugar. Acá en el canal de Beagle, un barco de los nuestros, un barco biblioteca, el Logos, no sé qué problema hubo y el capitán no quiso entregarle el barco al práctico y encalló y se perdió el barco. Gracias a Dios la gente no se perdió, pero se perdió todo. ¿Por qué? Si vos no guías a tus hijos, pueden encallar en cualquier lugar, pueden llegar a entrar en un camino del cual no tengan vuelta atrás. Y por eso nosotros que hemos transitado la vida antes que ellos y que conocemos el camino, nosotros tenemos que ser de ojos, tenemos que ser de guía, no se lo podemos dejar a otros. Por más confianza que le tengamos, no le podemos entregar nuestros hijos a otros, nosotros tenemos que acompañarlos. Y lógicamente tenemos que ser ejemplos de ellos. Hay muchos que me acuerdo en los tiempos nuestros cuando el único vicio más fuerte que agarrábamos los pibes era, por supuesto, el cigarrillo y el alcohol, pero bueno, era más el cigarrillo. Y entonces habían dicho que decían, sí, mi papá me dice que yo soy muy chico para fumar, que él tiene que fumar, él puede fumar, pero yo soy menor de edad, no puedo fumar, hasta los 18 no puedo fumar. Y es un engaño, es una mala instrucción. Si vos fumás, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que no fume? No hay edad, te destruye. Y si vos te drogás igual, y si vos te pones borracho igual, ¿qué le va a decir a tu hijo? Por eso tenemos que ser ejemplo. No que seamos perfectos, pero tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser imitadores con la ayuda del Señor, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, como hijos amados. Yo te quiero decir que con todas nuestras deficiencias, que no se terminan con aceptar a Jesús, pero sí el Señor nos va dando fuerzas para irnos levantando y encaminando y poder guiar a nuestros hijos para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien y puedan recordarte como quizás hoy muchos padres están siendo recordados, diciendo gracias papá, gracias por lo que hiciste por mí. Y otros tendrán que decir, bueno, yo lo respeto a mi padre y todo, pero lo que él ha hecho y la forma de vida que nos ha dado y el ejemplo que nos ha dado no fue bueno. Amigos, tenemos la oportunidad. Hoy en el Día del Padre te quiero desafiar, hombre. Hombre tú que quizás eres un hombre grande o quizás un hombre de mediana edad, un hombre joven. Quizás todavía no tienes hijos, pero te tenés que preparar, porque un día el Señor te dará el honor de engendrar hijos, de ser padre biológico, pero tenés que ser padre en las otras áreas también, porque si no, lo que tú engendres después será una carga de conciencia para tu vida, porque no cuidaste el tesoro más grande que Dios te da, que son los hijos. Herencia del Señor son los hijos. Es tu herencia. Tu riqueza más grande que Dios te puede dar no es que tengas toda la plata del mundo, son tus hijos. Y verás qué hermoso es como hay tantos padres que hoy, estoy seguro, están disfrutando de esa herencia, viéndose rodeados de sus hijos a pesar de la cuarentena. Pero hasta 10 podíamos estar hoy. Y sé que el Señor te va a bendecir. Capaz que has errado como papá, pero no es el final. Tenés tiempo. Hay dos cosas que te digo. Si vos ya criaste a tus hijos y tus hijos se fueron de tu casa y no has sido el padre que tenías que ser, tenés una manera de restaurar a tus hijos pidiéndoles perdón.
Es duro, ¿no? Sí, señor, el orgullo machismo humano. ¿Qué? De hombre, ¿cómo? Yo voy a ir a humillarme yo soy demasiado macho, demasiado hombre para humillarme ante mis hijos, ir a pedirle perdón. Te puedo asegurar que te va a hacer mucho más macho y mucho más hombre si vos sos capaz de reconocer y pedirle perdón a tus hijos por no haber sido el padre que fue y que decir, bueno, lo que pueda ahora ayudarte, les voy a ayudar. Y si tú todavía tienes hijos pequeños o no tienes hijos, tenés la oportunidad de decirle, Señor, yo quiero ser un padre que pueda bendecir a mis hijos. No quiero engendrar hijos solamente para que después ellos anden en la droga, en la delincuencia, en el pecado, que anden destruyendo sus vidas, destruyendo la vida de otros. No quiero, Señor, ayúdame. Yo solo no puedo, pero te quiero poner toda mi fe y pedirte ayuda. Quiero pedir en el nombre de Jesús perdón de mis pecados, invitar a Jesús y caminar con Jesús. Recíbele a Jesús, porque entonces volverás a ser un hijo de Dios con todos los privilegios, con todos los derechos que tiene un hijo que está en buena relación con Dios, con su Padre Celestial. Y esto es necesario. Juan 1:12 dice el apóstol, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Por favor, recibí a Jesús. Tenés que invitarlo. ¿Cómo recibió a la persona? Le abrí la puerta y le decís, bienvenido, entre. ¿Por qué no oramos? Y le decimos, Señor Jesús, yo necesito ser el Padre que bendiga a mi familia, bendiga a mi esposa, a mis hijos, aún mis nietos y demás descendencia. Te pido perdón de mis pecados. Y te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Te invito. Bienvenido a mi vida, Señor. Tú eres mi Salvador, lo creo. Tú eres el Hijo por excelencia. Y yo quiero que me des esa gracia de ser un Padre por excelencia para que mis hijos vean que yo te amo y que te estoy imitando a ti, Señor. Que soy hijo de mi Padre Celestial y que los honro, los bendigo y los cuido a mis hijos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amigos, adelante, porque hay nuevas oportunidades. No está para lamentarse nomás uno, está para retomar, levantarse y con nuevas fuerzas, mediante el Espíritu de Dios por esta palabra, puedes comenzar de nuevo, si en alguna manera lo necesitas. Y si no, sigue perfeccionándote como Padre, imitando al Padre Celestial en Jesús. Dios te bendiga.